Buenos días, apreciados estudiantes. Entonces, para el día de hoy traemos un ejercicio que es uno de los puntos que tienen que desarrollar ustedes en la primer guía práctica que vamos a hacer para afianzar los conocimientos acerca del uso del protoboard y los elementos básicos de un circuito como resistencias y fuentes en DC. Entonces, el circuito que vemos en pantalla es uno de los circuitos que están dentro de la guía. Entonces es sencillamente una fuente de 9 voltios con 6 resistencias. Entonces vamos a ver cómo montamos esto en el protoboard. Tomamos nuestro protoboard, que es un protoboard normal, tal cual como se ve en la imagen, es como son los protoboards en la realidad. Entonces debemos ser organizados con el circuito. Pues para quien revisa, es decir, en este caso el profesor de la asignatura, nos queda más fácil revisar que estén bien hechas las conexiones si el circuito en el protoboard es parecido al circuito que se dejó para realizar. En este caso es este que tenemos acá. Entonces vamos a organizar nuestras resistencias. Recordemos que en la realidad nosotros las resistencias no vienen marcadas como R1 o como R2. Somos nosotros quienes vamos a realizar el circuito, que le vamos a dar el nombre de qué resistencia sería R1, cuál sería R2, cuál sería R3 y así hasta R6 para el caso de este circuito. Entonces esta sería mi resistencia R1, que la voy a ubicar en donde me aparece en el esquema. Esta R2 que iría al otro extremo, entre la mitad de ellas iría la fuente, pero primero ubiquemos todas nuestras resistencias para finalmente hacer la conexión de la fuente. Esta es R3, R4. Ahí lo que estoy haciendo es sencillamente girarlas para que queden en el mismo orden. R5. Y R6. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es conectarlas entre sí siguiendo nuestro circuito. Las líneas que vemos azules en el esquema, que son estas de acá, es la representación de los cables. Estos cables nos ayudan a interconectar los elementos que no se pueden conectar directamente del final del elemento al inicio del siguiente. Entonces nos ayudarán a organizar mejor nuestro circuito por medio de los cables. Son estos azulitos que estamos viendo aquí. No necesariamente el cable tiene que ser azul. Aquí el software por defecto nos trae este azul, aunque también se puede cambiar el color. Pero el cable en la realidad es de los cables que venden UTP, que viene de varios colores. Ustedes eligen de qué color cablean el circuito. Lo importante es que les quede organizado. La batería la vamos a conectar en los buses superiores o en el bus inferior, porque esto sencillamente nos va a ayudar a nosotros tener mejor conexión dentro del circuito. Entonces el positivo lo vamos a conectar al bus superior,
pero el bus superior también tiene una línea de negativo. ¿Mm? Lo mismo pasa con la parte, con el bus inferior del circuito. ¿Mm? Vamos a hacer un puente porque recordemos en el video anterior que la línea que lleva continuidad es solamente hasta la primera división, es hasta acá llevan continuidad, pero ya no se conecta. Si yo no hago este puente que estoy realizando, entonces dejaría sin continuidad el resto del protoboard. Entonces esto lo hago para que el buffer superior, tanto para positivo como para negativo, queden interconectados en todo el protoboard, o sea, yo vaya a tener energizado todo el protoboard. Entonces ahí ya tengo tanto mi línea de BCC como mi línea de tierra. Esto mismo lo pudiera hacer yo en el buffer inferior del protoboard para que nos quede energizado todo el protoboard y no tengamos problema de conexión. Y ahora conectamos el BCC. Esto nos ayudará a que las conexiones nos queden un poco más organizadas. Entonces, ¿para qué conectamos ambos buffers, el superior y el inferior? Para que desde cualquier punto del protoboard, tengamos cerca o disponible, mejor, la línea tanto de BCC como de tierra. Es decir, que yo pudiera montar otro circuito acá y tenga la misma conectividad con la misma fuente. Sí. Listo, entonces vamos a conectar también con nuestros puentecitos, tanto de BCC como de tierra. Los colores nos ayudan a identificar tanto el BCC como la tierra. El rojo siempre nos va a indicar que hay corriente, que hay corriente, que es el positivo de la fuente o de la batería, para este caso la batería. Y el negro nos va a identificar el negativo o la tierra del circuito. Entonces, ya tenemos conectadas nuestras resistencias en el protoboard. Ahora vamos a ver cómo debemos conectar la fuente. Entonces, vemos que el negativo de la fuente va conectado a este nodo donde se une la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Y el positivo de la fuente de la batería estamos viendo que se une al otro extremo de la resistencia R1 y R6. Y al siguiente lado va a la resistencia R2 y R4. Entonces vamos a hacer esas conexiones en el protoboard. Los elementos que se me van a resaltar aquí en amarillo son los elementos que están interconectados entre sí. Es decir, que yo a cualquier puntico de esos amarillos podría conectar, en este caso, la tierra o el negativo de la batería. Y ahí me resalta en todo el circuito por dónde va a ir la línea negativa o el negativo de la fuente. Ahora conectamos el positivo de la batería. El positivo de la batería va a la unión de la resistencia R2, que a su vez se conecta con R4. Y también va a la resistencia R1 y R6. Y ahí ya podemos evidenciar que tenemos todo nuestro circuito conectado tal cual aparece en el esquema. Apreciados estudiantes, espero que esta explicación haya sido suficiente para que puedan desarrollar la guía que ya tienen en la plataforma. Cualquier duda, por favor, por plataforma, por el correo electrónico o por el WhatsApp. Muchas gracias.